Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. El doctor Zoilo García, que es especialista en conmoción, emoción y estrés. ¿Tú habías oído de esa especialidad? No. Este especialista hizo un estudio sobre la población dominicana después de la tragedia del Jet Set. Y esto arroja que hay casi un 28% de gente que se deprimió, que está deprimida en República Dominicana por esta tragedia. Es mucho, estamos hablando de que de cada 100 dominicanos, 28 experimentaron esta sintomatología y otros obviamente experimentaron estrés, ansiedad y otros trastornos que tienen que ver con las emociones. El Jet Set dejó muchos escombros dentro de todos nosotros y todavía no está tan claro qué va a ocurrir. Yo siempre he tenido la misma idea con respecto al tema. Es un tema donde hay tantas víctimas que se requieren de respuestas que no son normalmente las convencionales. Miren hoy lo que ocurrió para uno entender cómo este país es. La joven que hizo las declaraciones sobre Farideh Raful, y que Farideh Raful la demanda por 50 millones, abre sus cuentas en dólar y en peso y le está pidiendo a la población que la sigue cuarto para la demanda de Farideh. Tú dices, bueno, tú dices, y esa es una tragedia, doña Emma. Esa, o sea, pero es una iniciativa. Sí. Y recuerda, ten la seguridad que le van a caer, mucho dinero. Claro, y a lo mejor más. Le van a caer mucho dinero, Entonces, en el caso de Jet Set, nosotros aquí hablamos en un momento que se podía incluso hacer un disco, un tipo de disco de oro con la voz de Ruby Pérez, que ha sonado tanto, que se ha vendido tanto, que ha llegado tan lejos, que hasta ha fortalecido el ritmo, el género, el merengue. Su muerte ha sido paradójicamente un abono al género, y que habiendo tantas personas ligadas a esta tragedia, que no son personas adineradas, porque ahí habían gente de clase media y habían gentes que ni siquiera se podían colocar en ese nivel que la sociedad clasifica a las personas, aunque sí habían muchos tutumpotes, como decías vos, mucha gente con recursos que falleció o que salió herido, pero tú tienes muchos heridos y personas que perdieron familiares que están en otros estratos, que podían recibir, sí, como comunidad, sí, como Estado, y con parte de los bienes que tiene mucho el señor Espaillat. El señor Espaillat es un portentoso empresario del país, maneja medios de comunicación y tiene vínculos económicos y societarios con las principales familias de República Dominicana. Por lo tanto, él tiene que hacer un aporte significativo para que nosotros salgamos de ese sargazo también, doña Emma. Mira, sí. Lo que tú dices es una realidad absoluta. Te voy a explicar por qué pasa. En este país, y tú que como yo hemos frecuentado muchos lugares de diversión, tú ves en ciertos lugares personas que tú lo conoces su vida entera, con un Johnny negro en una mesa, o con un Genesis, o con un trago. Ese día, esas personas hasta empeñan para ir a pasar ese momento ya sea de comparonería. Pero algunos alquilan las botellas vacías y le meten brugar adentro. Lo hace mucho. Porque eso también es así. Ay, claro, estoy hablando de todo, porque este país es un país especial. ¿Usted sabe lo que es, doña Emma? Que hay una bebida que vale, el whisky vale, por ejemplo, 30,000, y entonces viene alguien que está en la misma disco y le alquila una botella de ese whisky
pero llena de Brugal, que usted ya lo compró y se lo llevó. Sí. Y entonces cualquiera cree que usted está bebiendo el whisky ese porque es la botella que tiene ahí. Eso pasa en todos esos sitios, mira, Yo recuerdo. Escúchame, estos tipos que van, esos hombres elegantones, que van enamorados, que van con una, donde le venden una cervecita, se sientan hasta que aparezca alguien que le pueda llegar, muchos somos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo le llaman esos hombres más que van a los lugares a fantamear, a buscar mujeres, gígolos? Hay muchos gígolos de esos que van a lugares y no tienen la ropita que se ponen encima. Sí, bueno, una vez llegó un bachatero por primera vez a Barahona, un centro de diversión. Bueno, en este momento había un fervor político aquí y regalaron boletas. Yo recuerdo que a los periodistas nos regalaron boletas de 2 para ir. Y bueno, vamos a ir a ver a ese artista. Pero cuando vimos el costo de la bebida, el servicio más barato costaba casi 6,000 pesos. En esa época. Sí, en esa época. Yo estoy hablando de un par de años atrás que había que hacer un serrucho entre vamos a hacer los 4. Sí, que no era nada la boleta que le daban. Sí, exactamente. Era la bebida, era el consumo. Sí. Me parece que eran 2,000 o 3,000 pesos la boleta, pero el consumo más económico eran casi 6,000 pesos para una gente que se iba a dar ese gusto porque se le regalaron la boleta. Imagínense en esos tiempos. Sí. Pero nada, así es el dominicano. Y me llamó mucho la atención, doctor, y precisamente usted hablaba de recolectar a través de ese disco, de cómo los propietarios del Jet Set, la joven que ha sobrevivido, que todavía está ingresada con relación al Jet Set, doctor, agotó los gastos del seguro médico y se tenía que hacerle una implante y estaba pidiendo ayuda. Gracias a Dios, el SENASA, el propio director de SENASA acudió al hospital donde está ingresada y se comprometió a que le van a dar los servicios y que el SENASA le va a cubrir los gastos. Pero, por ejemplo, yo decía, tenían que abrir un capítulo o ponerse a la disposición, que eso también le permitía al propietario del YEXEC, doctor, que la ciudadanía lo vea como una gente empática también. Exacto. Sí, y decir, porque eso lo recogió los medios de comunicación de nuestro país, que esa joven estaba pidiendo ayuda porque ya no tenía cobertura en el seguro para lo que le faltaba para recuperar su salud. Y yo decía, ¿y dónde está el propietario del YEXEC? Está bien que el sistema le permitió y fue bueno porque ahora le han ampliado la cobertura por 6 meses a las personas porque hay muchos sobrevivientes, doctor, pero con condiciones de salud un poco delicadas aún. Sí, porque queda un interno todavía, ¿verdad? Sí, precisamente de esa joven. Recordemos que habían 189 heridos. En un determinado momento, pero es parte de lo que ocurre en el país. Tenemos a Joaquín Vidal por ahí. Sí, Joaquín Matos. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, doctor Odalis, Emma, Miguel. Saludos para todos. Miren, lo que pasa con el seguro, yo vi eso, que ustedes están tratando ese tema. El seguro parece que tiene una vigencia y como que se había vencido, algo así, pero que ya el seguro no estaba como hábil para hacer la cobertura. Entonces, en el video que yo vi... Es que se agotan las partidas, o sea, los seguros tienen una cobertura. Y por año. Cuando tú tienes una situación así... Pues, y cuando es alto costo también tiene un límite. Sí. Bueno, entonces ahí en el video se le hizo un llamado al director de SENASA, Santiago Jacín. Él fue personalmente. Sí, en el llamado, y él resolvió, pero realmente fue un asunto de que no fue... Yo creo que el culpable principal de eso y que debe seguir cubriendo es el propietario de la discoteca, Antonio Espaillat, pero es bueno que SENASA se haya dado la vuelta por ahí y haya resuelto la situación. Lo que pasa es que Antonio Espaillat está en una situación difícil, Joaquín, porque tiene múltiples demandas. 75 demandas, Vidal. Y entonces, dentro de lo que pueden ser las estrategias de defensa de su equipo legal, estaría esperar los resultados de informes, porque yo no sé si esa joven demandó, pero desde que tú das, se asume que tú eres responsable. Él es el responsable y yo creo que sí, que ha debido no esperar tantas demandas y haber abierto una oficina para ver y llegar, porque tiene buenas relaciones con el gobierno, con los empresarios. Quizás la persona que mejor, fíjate lo que es la vida. Quizás
en medio de toda la tragedia que hubo, si él actuaba de otra forma, era una de las personas que podía estar en mejor condición de abordar un tema así. Sí. Porque le iba a oír el presidente, le iban a oír los empresarios, pero han seguido una línea que parece que es distancia, una línea más técnica que humana. Bueno, puede ser recomendación sí, de su equipo jurídico. Sí, pero que hay casos que si tú sigues la línea técnica, este era un caso para seguir la línea humana, le hubieran fluido ayuda si las necesitaba, porque también tú sabes que es una sola gente o es una sola familia, porque es una empresa familiar, y que la multiplicación de las víctimas le dificulta a cualquiera. Hubieran sido 2 o 3 gente y posiblemente no estaríamos hablando de que no estén indemnizadas. Ya tú has resuelto eso. Pero sí. estamos... Porque el seguro, tú puedes estar seguro de que, valga la redundancia, de que el seguro no tendrá, yo no creo que llegue a evitar ni al 15 o 20% de lo que podría cubrir el seguro para los daños cuantiosos que pasaron ahí al seguro de la discoteca. Al seguro de la discoteca. El seguro que le pagó ya, según se dice. Le pagó centavos. Porque con respecto es que nadie se imaginaba una tragedia de ese tipo. Lo que ocurre es que no es un seguro de responsabilidad. Okay. Es un seguro contra siniestros que afecten la estructura, pero no el seguro para reparar los daños. Sí, pero ¿qué seguro pagó? ¿Qué seguro fue que aportó? Es decir, le dijo, bueno, esta discoteca está asegurada por X cantidad. Lo que nadie se imagina una tragedia de ese tipo. Lo que yo te estoy planteando es que hay distintos tipos de seguro. Una cosa es que yo tenga mi casa asegurada, que si se me quema, me van a dar el valor de la casa. Los seguros de daño, como se le llama, cuando tú haces un seguro de este tipo, el valor que te dan a ti es el valor que se pierde. Pero estoy hablando de la estructura. Se quemó la mitad, te van a pagar la mitad de la póliza. Ahora, un seguro de responsabilidad civil, que sería el daño que un tercero sufre a consecuencia de un fenómeno, difícilmente lo tengan aquí en el país negocios de ese tipo. Porque no ocurren con frecuencia. Sí. Entonces, si un negocio, si lo tuvieran, que es lo que doña Irma plantea, pensar en que va a afectar a 1,000 gente al mismo tiempo, es difícil y que la va a afectar porque se maten. ¿Tú me entiendes? Entonces, el tema ya ahí escapa de esa cobertura o de ese tipo de seguro.